Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuevamente su hermano en Cristo, el pastor Nelson Rivera, desde aquí, desde la sala de mi hogar, en la bella ciudad de Cape Coral, de la Florida. En esta noche, nuevamente le damos gracias al Señor por esta oportunidad hermosa que nos concede de poder dialogar con usted a través de la Escritura, traerle palabra de consuelo, y le hemos pedido al Señor que los que estén escuchando esta palabra del Señor en esta noche salgan edificados por ella. Antes de comenzar, pues saludamos, ¿verdad?, a la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, que por la gracia del Señor pastoreamos en la 3309 de la Broadway en Fort Myers, Florida. Si usted vive en las áreas adyacentes, como Cape Coral, Lehigh, Fort Myers, pues le invitamos a que pueda pasar cuando usted tenga la oportunidad a nuestra iglesia y que se goce con nosotros, y nosotros nos gozaremos con ustedes. Así que en estos momentos quisiera entrar en la palabra del Señor, y todos aquellos que tengan una Biblia cerca, por favor, háblala conmigo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, estaremos disertando bajo el título Una historia en medio de la crisis o de tu crisis. Vamos a leer el verso 3, verso 4 y luego el verso 17. Y dice así la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el verso 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias por la bendición que tú nos concedes de sentarnos a la mesa y recibir tu palabra. Te pedimos que tú ministres conforme a tu perfecta voluntad y conforme a la necesidad de cada hermano, La gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si tu carro se descompone, tú vas a un mecánico. Si tu casa se descompone, pues tú consigues una persona que conozca cómo arreglar la casa. Si tu ropa se rompe o se descompone, tú llamas a una persona que sabe coser. Si tus notas en las escuelas se desmoronan, tú llamas a un tutor. Pero ¿qué tú haces cuando tu vida se desmorona? ¿Qué tú haces cuando la vida sucumbe? ¿Qué tú haces
cuando todo lo que está alrededor de ti viene abajo. Todos aquí hemos pasado por momentos difíciles. Hemos pasado por momentos de crisis. Estoy seguro que no será la última crisis que vamos a pasar. Ni es la primera, ni será la última. Algunas personas, su vida entera ha sido un drama. Su vida entera han estado entrando y saliendo de crisis tras crisis. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat, el rey de Judá, en estos momentos se encuentra en medio de una crisis. Se encuentra en medio de un dilema. Y encontramos dos cosas acerca de una crisis, o sea, la anatomía o la naturaleza de una crisis. Número uno, estás en una crisis cuando estás abrumado o abrumada. Y estás abrumado por la parte negativa de la situación. En el verso 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas y el verso 2 dice: pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asemón Ramal, que es en Gadi. Entonces, dice la Biblia, que Josafat tuvo temor. No es fácil cuando uno está quieto, cuando uno está tranquilo, cuando uno está en paz. De repente, ver una multitud gigantesca que se levanta contra uno. No es fácil cuando uno está de inquietud, cuando uno está tranquilo, recibir una mala noticia que mueve los cimientos de su vida. No es fácil. En otras palabras, estás siendo atacado por una multitud de enemigos que te han rodeado totalmente. No hay escapatoria, no tiene hacia dónde ir. Ellos estaban siendo sediados o sitiados por todas las direcciones. Una crisis es cuando tú tienes un sinnúmero de problemas que vienen contra ti al mismo tiempo y tú no lo puedes manejar. O puede ser que sea una sola cosa que viene contra ti, pero es tan grande que es lo mismo si viniese una multitud contra ti. La psicología enseña que cuando una persona pasa por una esa persona o el ser humano inmediatamente pasa por 5 etapas. Esto no tiene nada que ver si eres cristiano o no eres cristiano. Cuando una persona entra en una crisis, pasa
por estas 5 etapas. Por eso es importante que el cristiano comprenda a una persona que está pasando por una crisis, que entienda por qué etapa se encuentra para saber entonces cómo aconsejarle en medio de esa etapa donde se encuentra. La primera etapa, cuando una persona recibe una mala noticia, una noticia que no puede manejar en el momento, puede ser que el médico le diga a la persona: tengo mala noticia, tienes cáncer, tienes una enfermedad que no tiene cura. O que reciba la llamada de que un ser querido tuvo un accidente y perdió la vida. Eso es una crisis. Y la primera etapa que pasa el ser humano cuando se confronta a esa noticia que no puede manejar es la negación. Inmediatamente que la persona recibe la noticia, entra en esa primera etapa, la negación. No, no puede ser. Usted está equivocado. Si le diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura, la persona dice: no, usted está equivocado, voy a pedir una segunda opinión. Si recibe la noticia de que un ser querido falleció en un accidente, no, usted está equivocado, es otra persona, usted la está confundiendo con ese ser querido. La primera etapa, la negación. Después pasa de la negación a la segunda etapa, que se llama la etapa de negociación. Es ahí donde la persona comienza a negociar con Dios. Señor, si tú me sanas, yo prometo que te voy a servir el resto de mis días. Señor, si tú sanas al ser querido, yo te prometo. Y empezamos a negociar con el Señor. Muchas veces, después que pasamos la crisis, se nos olvida que le hemos prometido al Señor ciertas cosas. Y ahí en esa etapa empezamos a negociar. Todo para tratar de que Dios nos saque de esa crisis. Después que pasamos la segunda etapa de negación, entramos inmediatamente en la tercera etapa, que se llama la etapa de depresión. Ahí es donde, si no nos cuidamos, una persona que caiga en una depresión clínica, solamente Dios la puede sacar de ahí. Y después de esa tercera etapa de depresión, entramos en la cuarta etapa, donde es un poco difícil y que muchos cristianos no entienden. Entramos en la etapa de la ira. Nos molestamos con el mundo entero, nos molestamos con Dios. Ahí es donde mucha gente se molestan con Dios y se van para el mundo. ¿Dónde estaba Dios cuando mi mamá murió? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba haciendo su voluntad y me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios?
¿Dónde está el poder de Dios que no pudo mantener a mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, mi ser querido vivo? ¿Por qué no los sanó? ¿Acaso ese Dios a quien yo le sirvo es un Dios malo? Y dentro de esa etapa de la ira nos molestamos con Dios. ¿Cuánta gente no están en el mundo porque dentro de un momento de una noticia mala no supo manejarla y le echó la culpa a Dios? Y por eso se encuentra fuera de los caminos del Señor, porque Dios, según ellos, fue injusto. Y se nos olvida que quien vino a matar, robar y destruir es Satanás, no Dios. Satanás es el que hace todo lo indecible por matar, por robar, por destruir. La Biblia dice que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero como estamos molestos, como estamos airados, la cogemos con el Señor. Si alguien no nos saluda, nos dejó con la mano extendida en la iglesia. Si alguien habló mal de mí, nos molestamos con Dios y nos vamos, siempre echándole la culpa a Dios, cuando Él no tiene culpa en todo esto. Y después que el ser humano pasa por la etapa de negación, por la etapa de negociación, por la etapa de depresión, por la etapa de la ira, entonces entra en la etapa de la aceptación. Entonces es ahí donde entiende que tiene cáncer, que el familiar murió. Es ahí donde se resigna y acepta la realidad. Esas son las etapas que pasa el ser humano cuando recibe una noticia que lo llena. Imagínense al rey Josafat dentro de esa crisis. Una crisis es cuando tú tienes un sinnúmero de problemas que viene contra ti, como dije, al mismo tiempo, y simplemente no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir. No sabes a quién acudir. Te encuentras solo, te encuentras sola. Eso es una crisis. Josafat se encuentra que está bajo un ataque de sus enemigos. Porque la crisis viene de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes formatos. Tú quizás estás pasando en este momento por una crisis financiera. Cuando las facturas son tan grandes y el ingreso es tan pequeño que no le ves la salida al dilema de tu deuda. Estás en una crisis. Estás en una crisis financiera. Cuando suena el teléfono, el celular, y entra en un estado de nervios. No encuentra cómo levantar el celular o el teléfono para contestar. Alguien toca la puerta
y piensas que es un cobrador y te encierras en el cuarto porque no quieres enfrentar la realidad. Una crisis financiera es aquella que muchas veces tú entiendes que ya el lunes te van a cortar la luz, el agua, van a ir a sacarte de la casa porque no has podido pagar la casa o el alquiler. Y es domingo en la noche y no quieres cerrar los ojos, no quieres dormir porque si duermes, la mañana llega rápido. Y por lo tanto, si permanece despierto, las horas se alargarán. Cuando estás pasando por eso, estás en una crisis. Puede que tu crisis financiera sea como la viuda de Sarepta, que estaba al borde de la última comida para ella y su hijo comer y sentarse en una esquina a echarse a morir. Esto es una crisis. Quizás no tengas una crisis financiera, pero tienes una crisis de relación. No hay forma de salvar la relación de tu matrimonio. No hay forma de arreglarlo. No hay forma de empatar. No hay esperanza. Estás abrumado, abrumada por el problema. Te encuentras en la triste realidad de que para ti no hay solución. Se llegó al punto del rompimiento y tú no quieres que llegue a ese punto. Eso es una crisis. Puede que tu crisis sea de índole familiar, que tienes problemas con tus hermanos, con tus padres. Jacob y Esaú tenían un problema de relación. Jacob pensó que Esaú lo iba a matar. Es más, Esaú sí lo iba a matar, porque le robó la primogenitura. Eso es una crisis de relación. Puede que tu crisis sea una de índole vocacional. Quizás recibiste un papel al finalizar las 8 horas de empleo, de trabajo, como aquí en los Estados Unidos, un papel color rosa, donde te indican que ese era el último día de tu trabajo en ese lugar. Y entras en una crisis porque piensas que tienes tantas deudas y ahora no va a haber ingreso. Quizás tu crisis tiene que ver con que el supervisor de tu empleo te está haciendo la vida imposible. Pero como son los jefes, no encuentras a dónde ir. No sabes qué hacer.
y tienes el dolor de los lunes, de tener que llegar al trabajo, y tu dolor no terminará hasta la... Sadrac, Mesach y Abednego tuvieron una crisis vocacional. Nabucodonosor dijo que si no se arrodillaban ante la estatua, iban a ser echados al horno ardiente. Y que ellos puedan decirle, no lo vamos a hacer. Y sabemos que el Dios nuestro nos puede proteger de la muerte. Eso es una crisis. Y aunque ellos fueron más allá y le dijeron, y aunque el Señor no nos libre, Él seguirá siendo nuestro Dios. Daniel tuvo una crisis vocacional también. Gente celosa con el trabajo que él estaba haciendo, con deseo que te tiren a los leones. ¿Cuánta gente en las iglesias no están pasando por momentos de crisis porque un miembro de su congregación, por celos ministeriales, no le está haciendo la vida imposible? La crisis tiene diferentes lados de la moneda, tiene diferentes caras. Y vemos que hay crisis vocacional en la iglesia. Como dije, gente celosa. Quizás tu crisis sea de índole médico o médica. El doctor te dio la peor noticia que podías recibir. Ana tuvo una crisis médica. No podía tener hijos. En un momento donde el dar la luz era bendición y la mujer que era estéril se consideraba una mujer maldita. Hoy en día es al revés. Hoy en día el que no dé a luz se considera una bendición. Y la mujer que da a luz continuamente se considera como algo negativo. Pero en aquel tiempo, una mujer que daba luz era señal de bendición de lo alto. Ezequías tuvo una crisis médica cuando recibió la noticia que iba a morir por una enfermedad terminal. Una crisis es cuando te encuentras abrumado, abrumada por un grupo de circunstancias, por la multitud de la situación o por la prontitud de la situación. Así estaba Josafat. Así estaba Josafat, abrumado. Me pregunto hoy, ¿habrá alguien que me está escuchando que está en una crisis? ¿Habrá alguien que me esté viendo por el internet que se encuentra en un hoyo y no encuentra cómo salir? Y mira alrededor
y no puede ver solamente las paredes del hoyo de esa crisis. Si estás pasando por una crisis, aunque pueda sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero bienvenido a la raza humana. Una crisis es cuando te trae continuamente estrés emocional, como dice el verso 3, segunda de Crónicas, capítulo 20, donde dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Si emocionalmente tu situación no te ha remaqueado, no te ha movido, entonces no estás en una crisis. Hay personas que porque se le olvidó cuando fue al supermercado e hizo compra y se le olvidó comprar leche, y llega a la casa y encuentra que se le olvidó la leche y dice: estoy en crisis. Eso no es una crisis. Una crisis es cuando tu mundo es removido. Si todavía silbas en el trabajo, tú no estás en una crisis. Yo sé que suena muy espiritual y suena quizás estar tan cerca de Dios que cuando todo va mal, estamos contentos. Y eso es lo que muchas veces queremos mostrar. Si en medio de tu crisis tiene gozo, gloria a Dios. Te felicito. Eres de los pocos, de las pocas, que tiene tu fe cimentada en la roca inconmovible. Pero hay personas que para demostrar que son espirituales, cuando se le pregunta cómo está, todo bien, y muestran una cara de que todo está bien, pero por dentro están destruidos. No saben qué hacer. Están a punto de llorar y no quiere que nadie los vea llorando. Queremos que otros vean cuán espirituales somos, pero cuando estamos en el hoyo de la crisis, lo sentimos de verdad. Es fácil cantar: yo canto en el gozo, yo canto en la prueba. Es fácil cantarlo cuando todo está bien. O como dice el corito: alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es. Alabad a Dios cuando en la prueba no haya problema. Qué cosa buena. Pero qué difícil es cantar en crisis. Qué difícil es alabar a Dios en medio de la crisis. Quizás tú amas al Señor, y dentro de esta prueba que estás pasando,
esta crisis, se te hace difícil levantar las manos. Se te hace difícil abrir la boca para darle gloria y honra a nuestro Dios. Y lo sientes en tu corazón porque tú quieres alabarle, porque tú quieres glorificarle. No podemos sacudir nuestras emociones en una crisis verdadera. Dice la Biblia que Josafat se estaba muriendo de miedo. Cuando le dijeron a Josafat que estaba rodeado, le hicieron la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Si nos tienen rodeado completamente. Quizás le preguntaron: ¿sonaremos las trompetas para prepararnos a la batalla? ¿Llamaremos a todas las personas que se levanten para la guerra? Josafat, ¿qué hacemos? Porque cuando uno está en medio de una crisis, uno no puede tomar decisiones sabias. Uno no sabe qué hacer. Uno espera que otro tome decisiones por uno, le ayude en ese momento duro. Me imagino otro diciendo: sacaremos el arsenal que tenemos de armamento para bombardear al enemigo. Ese es el tema forzado en estos días. Naciones bombardeando a otras naciones. Me imagino Josafat aglomerado. Un Josafat, quizás la gente hablándole y él ni siquiera lo está escuchando. Porque dentro de sí está diciendo: la gente me preguntan qué hacer y yo no sé qué voy a hacer. Pero si tú lees el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, te vas a sorprender con la contestación que Josafat les dio. Y cuando dijeron: ¿qué vamos a hacer? Dinos. Nos prepararemos para salir a guerrear. Y me encanta la contestación de Josafat. Josafat, dinos por favor, ¿qué vamos a hacer? Y él les dijo: vamos para la iglesia. Vamos para el templo. ¿Qué clase de contestación? Pero Josafat, son muchos, nos están rodeando. ¿No será mejor que salgamos huyendo? Pero Josafat era como Nehemías. Y me imagino Josafat diciendo: yo tendré miedo, yo tendré temor, mis rodillas pueden chocar la una con la otra, pero yo voy a usar las palabras de Nehemías: un hombre como yo ha de huir. Te pregunto yo en esta noche: un hombre como tú
Una mujer como tú va a huir en medio de tu crisis. Lo va a echar todo a perder, lo va a dejar todo por el todo. Si le estás preguntando al Señor, Señor, ¿qué hago en medio de esta crisis? El Señor te dice, vamos para la iglesia. Vamos para el templo, porque ¿saben cuál es el problema, mis hermanos? Que la mayoría de las personas cristianas, cuando pasan por momentos difíciles, en vez de acercarse a la iglesia, se quedan en sus casas, se alejan de la iglesia. Se creen que pueden resolver las cosas con su propia fuerza. Y déjame decirte algo, querido amigo, hermano, hermana. Tú jamás, el jamás de los jamases, tú jamás podrás resolver tu crisis con tus propias fuerzas. Te matarás intentándolo. Te cansarás intentándolo. Te volverás loco o loca intentándolo. Pero jamás encontrarás la solución o resolverás el problema con tus propias fuerzas. Por eso el Señor te dice que en medio de tu crisis, acércate a su casa. No te quedes estancado, no te quedes estancada en tu hogar, en tu cuarto. Sal de ahí y llégate a la casa de Dios. Mi alma adora al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat cuando llegó a la iglesia? Cuando llegó al templo. Me encanta. Porque dice en el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. Por eso digo que en medio de tu crisis, acércate a la casa de Jehová. Delante del atrio nuevo, y dijo, y aquí es donde yo quiero llegar. Aquí es donde tiene sentido el título del mensaje. Contando una historia en medio de tu crisis. Porque cuando Josafat entró a la casa de Jehová, que comenzó a clamar a Dios, el verso 6 dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tierra, dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo,
si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuál es tu historia en medio de tu crisis? ¿Tienes una historia que contarle a Dios en medio de tu crisis? ¿Podrás llegar a la casa del Señor o tirarte de rodilla donde estás y contarle tu historia? ¿Podrás decirle, Señor, estoy en crisis? Pero ¿te acuerdas cuando yo era pequeñito, que pasé por un momento difícil, que me llevaron a la iglesia, los hermanos clamaron por mí, tú me sanaste? ¿Te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas cuando me libraste de la muerte? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando yo no te conocía y tú tuviste misericordia de mí y me llamaste con cuerdas de amor y me limpiaste y me hiciste nueva criatura, hiciste que las cosas viejas pasaran y todas fueran hechas nuevas? ¿Te acuerdas, Señor? ¿Cuál es tu historia? En medio de tu crisis, ¿qué tú le puedes decir al Señor? ¿Qué tú le puedes recordar al Señor, aunque Él lo sabe todo? Pero mientras tú le cuentes al Señor tu historia, cuando tú le recuerdes al Señor los momentos que Él siempre estuvo allí para cuidarte, para protegerte, para librarte, mientras tú le cuentes esa historia al Señor, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y si Dios lo hizo anteriormente, ¿no lo hará de nuevo? ¿No podrá librarte de la muerte? ¿No podrá sanar tus heridas? ¿No podrá ayudarte a salir del hoyo de tu crisis? Si ya te ha demostrado que Él lo puede hacer. Yo le digo a la iglesia, y lo tengo un poco cansado con lo mismo, pero se lo repito y se lo repito para que
entre en su mente y pase al corazón. Yo lo que le digo es, ¿por qué preocuparse tanto al punto de que le salgan úlceras, al punto de entrar en una enfermedad en que el cuerpo se trastorne de tanta preocupación? ¿Para qué preocuparte tanto si siempre vemos lo mismo? Siempre vemos a Dios obrar. Y no aprendemos la lección. Y no es que no nos preocupemos, no me malinterprete. Somos humanos. Y nos preocupamos, claro que nos preocupamos. Entonces, preocuparse momentáneamente, y otra cosa es permitir que la preocupación dañe tu mente, dañe tu corazón, dañe tu cuerpo físico, porque no encuentras solución al problema. ¿Para qué llegar a ese punto si siempre vemos a Dios obrar? Eso no falla, nunca te ha fallado. Siempre Dios te ha librado, te ha contestado. Siempre Dios ha estado ahí en el momento que más lo necesitaste. Él ha estado ahí. ¿Por qué preocuparte al punto de la desesperación? En vez de llegar a ese punto, cuéntale tu historia. ¿Te acuerdas, Señor? Porque yo me acuerdo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que algunas veces nosotros nos acordamos, pero no queremos que Dios se acuerde. Porque nos acordamos de las veces que le hemos prometido y que le hemos fallado. Le hemos prometido tantas cosas. Y la cosa es que en la mayoría de las veces que le hemos prometido al Señor ha sido en los momentos de nuestra crisis. Cuando las cosas están bien, no le prometemos nada a Dios. Pero no es hasta que estamos en momentos de crisis que comenzamos a prometerle tantas cosas, y cuando el Señor obra en nosotros, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor cumple con nosotros, nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios. Nos da amnesia. Y creemos que Dios es un niño que se va a olvidar. La Biblia nos enseña que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque el que le promete a Dios y no cumple, dice el Señor, que le es contado como pecado. Si no tienes una historia, porque puede que tú digas, pero es que no tengo una historia que contarle al Señor, pues empieza a escribir en esa primera página en blanco. Comienza a escribir tu historia. Señor, no tengo una historia que contarte hoy, pero hoy comienzo a escribir mi historia. Quiero buscarte en espíritu, en verdad. Quiero acercarme más a ti. Me sanes o no me sanes. Porque hay personas que lo que le sirven a Dios por los panes y los peces, por lo que Dios le pueda dar.
Yo siempre he dicho, y lo he dicho a la congregación, y mucha gente son testigos de lo que voy a expresar. Yo siempre digo que si el Señor se tardase 25 años más en venir a buscarnos, y que durante esos 25 años Él no me contestara ninguna petición, Él seguirá siendo mi Dios. Porque nosotros no podemos servirle por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu historia? Cuéntale una historia en medio de tu crisis. Y si nosotros hacemos eso, entonces estoy seguro que vamos a escuchar al Señor decirnos, como dice el verso 15 en adelante, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, o de esta crisis tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos,